Queridos amigos todos del WhatsApp, hoy es un día muy importante, aunque triste, pero necesitamos recordar los canarios, porque es 10 de septiembre y precisamente también un día como hoy, pero de 1919, se hundió en aguas del Caribe, frente a las costas de Cuba, nuestro buque Barbanera, llevándose al fondo de la mar a 488 emigrantes canarios, valientes emigrantes canarios, que un día, huyendo de aquella decadencia que venía arrastrada de 1898, con la pérdida de las últimas colonias de ultramar como Filipinas, Cuba y Puerto Rico, en toda España, pero muy marcadamente en nuestras Islas Canarias, donde además se complicaría la cosa con la Primera Guerra Europea, que como recordarán fue desde el año 14 hasta el 18. Y aunque si bien es cierto que España no participó, las islas, especialmente nuestras islas, que en tanta vinculación tenían con Europa, sufrió toda clase de productos necesarios para la vida, productos que necesitaba ya una sociedad moderna. Hay que reconocer que ya en el año 1919 las exportaciones de plátanos al Reino Unido principalmente eran relativamente importantes, pero en realidad, y no nos engañemos, solo enriquecía a unas pocas familias o firmas comerciales, especialmente inglesas, y a muy pocas familias canarias. La mayor parte de la población isleña estaba pasando realmente hambre, y si no hambre, muy mal, muy mal, además de arrastrar un alfabetismo asombroso y una pobreza extrema. Si a esto le unimos los años de sequía por una parte y algunas que otras invasiones del temible cigarrón negro africano, que en forma de plaga nos destrozaba las pequeñas cosechas, entenderán por qué el pueblo llano se planteó como única solución a su supervivencia la de emigrar primero a Cuba y luego a Venezuela. Como digo, la tragedia mayor jamás acaecida en España en tiempo de paz tuvo lugar frente a las costas de Cuba con 488 emigrantes canarios. Pero, ¿qué es el Barbanera? A un canario hablar del Barbanera es traerle a la memoria el esfuerzo, la tristeza. Yo le llamo el Titanic español o el Titanic de los pobres, porque tuvieron igual final, pero con una diferencia muy notable. Tanto que estoy seguro que su aparente e injusto olvido para la historia de Canarias no se debe a que el Titanic murieran más personas y que el buque fuera mayor, sino yo diría que se debe a que el Titanic iba en un viaje inaugural lo más pudiente y selecto de aquella sociedad anglosajona de la época. Y sin embargo, en el Barbanera, nuestro Titanic de los pobres, se trataba solo de 403 isleños, humildes inmigrantes, más 85 tripulantes, por cierto, casi todos andaluces. En el caso de los inmigrantes sin apenas recursos económicos y que un día se vieron obligados, y puedo decir lo que es muy triste eso, a abandonar sus familias, esposas, madres, hijos y amigos para probar a hacer fortuna en otras lejanas tierras y así poder matar, sí, esa es la palabra, matar el hambre o intentar luchar contra la miseria y carencia que sufría gran parte de nuestra decadente España
de principios del siglo XX. De ahí el que hoy quiera robarles un poco de su tiempo y que me acompañen en hacerle este homenaje a esos valientes que 102 años después, sus cuerpos siguen a solo 12 metros de profundidad, tan lejos de su patria y sin recibir una cristiana sepultura como se merece. Pero yo me gustaría hoy aquí hablarles un poquito del Barbanera y como es en plan comentario, voy a hacer lo más resumido posible, pero lo quiero contarles un poco porque como canario quiero que conozcan la historia de verdad, la historia que he investigado profundamente, que llevo todos los días de diciembre del año 2000 dando una conferencia por todas las islas, Madrid, Málaga, Cádiz y Alicante. Ahí en todos esos sitios he hecho esta homenaje al Barbanera. ¿Por qué? Porque quiero romperle una lanza por toda esta gente y sobre todo desmentir todos los disparates que algunos se han apuntado al carro para vender sus libros o hacer negocios con la desgracia de estos compatriotas canarios, como digo, compatriotas canarios valientes, ¿eh? Que le pusieron cara a la vida y dice, si aquí no puedo sacar el pan, me voy a América a trabajar, que es lo único que sabemos hacer los canarios. El Barbanera era un barco moderno, ¿eh? Mixto, construido en 1906 en los astilleros, en los mismos que el Titanic, en Glasgow, y lo construyeron para la compañía Pinillos S.A., que por aquel entonces se denominaba Pinillos Izquierdo, y cuyas características estructurales eran las de 120 metros de eslora, un desplazamiento de 12.550 toneladas, dos máquinas alternativas de triple expansión y de 444 caballos de potencia. Doy estos detalles para desmentir ya el primer disparate de alguno de esos por ahí que van ganando perras diciendo cosas del Barbanera y, perdón la expresión, no tienen ni puta idea ni respeto, diciendo que era un cascarón. No, no era un cascarón. Era un barco transoceánico que se hizo para cubrir la línea de las Antillas y las de Filipinas. Y llevaba migrantes. Sí, claro. Y llevaba 4 categorías. Una primera, de lujo, segunda, tercera, y luego una de migrantes, que sí, no era precisamente muy cómoda, ¿no? El Barbanera, desde que comenzó su último viaje, ya empezó con cosas raras, porque tenía prevista la salida para el día 3 de, de agosto, desde Barcelona, que es donde comenzaba la línea. Pero incomprensiblemente, aunque yo sospecho por mis investigaciones que fue porque no tenía toda la carga dispuesta o porque le faltaba todavía tripulación, no salió hasta el 10. Al día siguiente estaba en Valencia, el 13 en Málaga, el 14 en Cádiz y desde ahí partió para las Palmas de Gran Canaria, donde llegó el 17, para el 18 llegar a Tenerife. Transportaba entonces 573 pasajeros, pero después de refrescar la aguada, bueno, refrescar la aguada es poner agua nueva, cambiar el agua, repostar carbón para su caldera y tomar una serie de pasajes aquí en Gran Canaria y otro tanto en Tenerife, se dirigió a la isla de La Palma, último puerto español. Para no cansarle, les diré que nuestro barco llevaba 1.268 personas a bordo, aparte de 85 tripulantes. Hay que destacar, y es muy importante para lo que les voy a contar luego, que nuestro buque, nuestro consignatario en Las Palmas, el señor Claverí, don don Armando Bordes Claverí, recibió un telegrama desde Cádiz diciéndole que redujera en 300 pasajes menos, porque no querían evitar
o querían evitar lo que había ocurrido en el viaje anterior, que por ir hacinado el barco de personas, llevando más de las que podía llevar, había habido una epidemia de fiebre, la mal llamada fiebre española, y murieron muchos durante la travesía, que tuvieron que botar al mar, y cuando arribaron a Las Palmas, infectaron y creó mucho susto en la población. Aquí murieron 14 personas. Tanto asustó a la isla que tuvieron que cerrar los puntos fielatos. Uno que se encontraba en La Laja, a la altura de donde está la torre, y otro que se encontraba, que era el que cerraba al norte de la isla, que se encontraba a la altura del castillo de Mata. Lo tuvieron que cerrar para que la epidemia no siguiera. A pesar de eso, murieron 14 personas, aunque enfermaron muchas más. Hay que decir que, como cabeza de turco, echaron al capitán y al médico de a bordo. Pero yo, y no lo digo porque sea un colega mío, hoy rindo homenaje a ese capitán, el capitán Padilla. Lo rindo porque, haciendo honor a su uniforme y su honestidad, que tenemos todos los marinos mercantes españoles, el viaje anterior ya había ido a sus armadores a Cádiz a decirle que no se podía seguir transportando así a la gente como si fuese ganado, que cualquier día iba a ocurrir una desgracia. Y los armadores le contestaron que se callara, que cargara el barco a tope, aunque fuera como ganado. Y luego ocurrió lo que ocurrió. Como las autoridades tenían que quedarse bien ante las autoridades, al llegar el barco a Las Palmas, le echaron la culpa al capitán. Y la culpa fue echarlo a la calle. Desgraciadamente el capitán se tuvo que ir de España a navegar en buques extranjeros con la vergüenza de sentirse mmm, señalado por la prensa española y por todos. Por cierto, en aquel tiempo, un periodista del diario La Provincia, en Las Palmas, puso ni que los oficiales de la Marina Mercante Española fueran hijos del hospicio, como poniendo en duda su profesionalidad. No voy a hacer comentario a ese periodista que hizo ese comentario, pero le puedo asegurar que los oficiales de la Marina Mercante somos gente de honor, caballeros, y cuando nos ponemos nuestro uniforme azul, el uniforme de la barra, nos convertimos en semidioses. No hay nada que se nos ponga por delante. Lo puedo decir y en primera persona. Este buque, desde el principio, se dijo que era un buque maldito. Y prueba de ello es que cuando yo comencé a estudiar el tema Barbanera en serio, me desplacé a Cádiz, a la Plaza Mina, a la calle Santiago Terry número 1, donde vivía una superviviente, la hija de don Miguel Martínez de Pinillo, que ya entonces ya tenía 93 años, para que me diera datos del barco. Y lo primero que me dijo, al lado de una monja que la cuidaba, es que ese era un barco maldito, porque cuando en astillero se le puso el nombre, se le llamó Valvanera, la primera con V, pero la segunda con B. Y era Valvanera, las dos con V, porque se refería a la Virgen riojana del Valle de Valvanera, de la que su padre era devoto. Ella decía que el padre siempre le había dicho que cuando el barco entrara para reparar en la Cuatrinal, le iba a cambiar el nombre. Pero no fue así. El por qué se equivocaron, ella aseguraba que era culpa del ingeniero jefe del astillero, que resultaba ser hijo de un pastor protestante y por lo tanto odiaba a los católicos y le puso el nombre de la Virgen mal a intención. Su capitán, el nuevo capitán que pusieron, se llamaba don Ramón Martín Cordero y solo tenía 34 años. Pero a pesar de su corta edad, que algunos dijeron que era un inexperto, tengo que decir todo lo contrario. Pues don Ramón Martín no solo era un conocido capitán de familia de marinos, sino que ya había comandado dos barcos, el Wilfredo y el Balme, que eran barcos mucho más antiguos, y cuando uno comanda un barco antiguo, es como el que vuela en una avioneta.
Es más difícil volar en una avioneta que en un jumbo moderno. Se tiene mucha experiencia. Como le decía, nuestro buque partió de La Palma y allí ocurrió algo extraordinario que sobre todo al pasaje, le preocupó y pensaron que sería una cosa de malfario, que fue que durante la maniobra de reviro, porque allí el barco no atracaba, allí se quedaba fondeado y la gente iba en barca, durante la maniobra de reviro perdió la ancla de estribor. Sí, lo perdió porque el fondeadero en La Palma es un fondeadero malo, es un fondeadero muy profundo, que además es de roca, y es posible que una de las uñas del ancla se haya quedado metida dentro de una roca y eso no hay maquinilla, ni ahora ni nunca, que pueda tirar por él para arriba. Entonces hay que hacer lo que los marinos decimos picar el ancla. Picar el ancla es, viene porque antes, como eran por cabo, se picaba, se rompía el cabo. Ahora se le quita el grillete y se deja el ancla. Eso ocurre mucho y no pasaba nada. De hecho, los barcos llevan un ancla de respeto. Bueno, de respeto. Es así como se dice en el marinero, de respeto, de repuesto, dirían ustedes en tierra. Bueno, se cambia cuando se llega a puerto y no pasa nada. Pero el pasaje se preocupó y empezaron a pensar en cosas raras. Nuestro barco llegó a San Juan de Puerto Rico, que era su primera escala, el 5 de septiembre. Como digo, con 1.268 pasajeros. Descargó parte de su carga, que consistía en cebolla de Lanzarote, que era muy apreciada, y partió para Santiago de Cuba, donde desembarcaría 780 pasajeros, quedando para La Habana, entre tripulación y pasaje, 488 nada más. Los 780 pasajeros fue algo muy raro, porque para Santiago solo habían 70 y pico pasajes. Entonces el resto se quedó, aunque hubieron muchas especulaciones, yo sigo diciendo que se trató lo que yo le llamo la teoría del emigrante. Si hay trabajo aquí, ¿para qué sigo para La Habana? Hay que tener en cuenta que allí estaban esperando los contratadores, a los canarios, que los apreciaban mucho, especialmente porque eran grandes agricultores, conocían la plantación de tabaco, sobre todo los palmeros, pero el resto, la caña de azúcar. Entonces allí mismo se contrataba y claro, pues no seguían para La Habana. Otros dicen que el quedarse allí fue porque el barco venía escorado. Mire, eso se lo digo desde mi condición de oficial de la Marina Mercante. Eso es un disparate. Un disparate. Porque un barco de pasaje, para cualquier tipo de barco, porque para eso estudiamos una carrera, pero cualquier tipo de barco, ponerlo adrizarlo significa ponerlo derecho, es lo más fácil del mundo. Es un cálculo físico, pero que lo aprendemos, lo sabemos. Y uno de pasaje todavía más sencillo, porque todavía un containero tiene el cálculo un poquito más difícil, porque que se hace. Pero o sea, que eso es un disparate. Otros dicen que es que el capitán conocía la noticia de que en el Golfo de México se estaba formando un ciclón. Mire, otro disparate, por dos motivos. Primero, en aquel tiempo no se tenía medios, no había satélites para ver dónde estaba el ciclón. Lo único que se tenía era el manómetro y algunas cosas, conocimientos de la dirección del viento, el estado de la mar, la temperatura, algunas cosas podían hacerte y te podían hablar de cómo iba a ser el tiempo, pero desde luego no se podía saber. Y luego lo más importante, y vuelvo a la honestidad, a la caballerosidad, la profesionalidad de un capitán. Si un capitán sospecha, simplemente sospecha, que en unas horas se va a encontrar un ciclón y que va a poner en peligro a la tripulación, al pasaje y a su barco, les puedo asegurar y jurar ante la Biblia que no sale de puerto. No, los capitanes españoles no somos unos kamikazes. Por eso digo que es un disparate. Pero además me lo afianza el que cuando el barco salió de Santiago de Cuba para La Habana, al pasar junto a la punta de Maicí, que es un extremo que hay en la isla de Cuba, allí hay mucha profundidad hay un acantilado y allí la corriente va de este a oeste. Entonces los capitanes se suelen pegar mucho a esa costa para aprovechar la corriente. Así se puede ver desde tierra perfectamente el barco. Y algunos observadores dijeron
que habían visto pasar por la mañana al Barbanera fuerte y apretando fuego. Eso quiere decir, en el argot marinero, que iba navegando muy bien y apretando fuego quiere decir que iba a toda máquina. Otros dicen, ¿tendría el capitán prisa por llegar a La Habana? Otro disparate. Se nota que no tiene ni idea de lo que es la mar. Para un capitán cuyo barco solo camina a toda máquina 12 nudos, las prisas no es algo que se puede permitir. El barco llegará cuando llegue y se acabó. No hay voy a acelerar, voy a quitar. Por eso digo yo que eso es un disparate. Yo sigo diciendo que el quedarse la gente en Santiago no fue por ninguna de estas cosas, sino porque la teoría del emigrante. Hay algo muy particular, porque no quiero alargarme mucho en la extensión, que quiero decirle. El barco llegó el día 7 a Santiago y el día 8 era la Virgen del Pino. En el barco iban 9 familias procedentes de Terror. Entonces, aprovechando que el barco el día 7, que el 8 era la Virgen del Pino, se acercaron a la basílica donde está la Virgen Nuestra Señora del Cobre, que es la patrona de Cuba, y que además celebraba junto con la Virgen del Pino el día 8 su onomástica. Y se acercaron a rezarle a esa y a darle las gracias. Fueron familias enteras, los hijos, los maridos, se fueron. Y al parecer estuvieron mucho tiempo durante la ceremonia y las visitas y las ofrendas con tan mala, o en este caso buena suerte, que cuando regresaron a puerto para coger el barco y continuar su viaje para La Habana, el barco ya se había marchado. Entonces, esa, digamos, mala suerte en principio se convirtió en su buena suerte. Ellos dicen que de alguna forma la Virgen del Pino le salvó la vida. Otros quedaron en Santiago y decidieron ir hasta La Habana en tren, porque no habían visto un tren en su vida. Y era muy barato y el viaje muy cómodo. Por eso digo que de los 70 y pico que iban con pasajes para La Habana, quedarse 780 no es nada extraordinario. Nuestro buque llegó el 9 de septiembre frente a La Habana. Es más, los vigías del faro, del Morro, vieron que el Barbanera emitía desde el barco y con el Código Internacional de Señales de Morse los destellos con la letra G, que significa solicito práctico. Pero como ya había mal tiempo, le contestaron que el puerto estaba cerrado de media tarde, ya era de noche, estaba cerrado de media tarde, y que le aconsejaba que corriera el temporal fuera. Correr el temporal en el argot marinero es aguantar el temporal, que se aguanta muy bien, y normalmente se separa uno de la costa precisamente para que la mar no te eche encima de la costa. El Barbanera dice desde el Morro que lo vieron, digamos, perderse entre la lluvia y la bruma. Se separó de la costa, haciendo perfectamente la maniobra, en principio perfecta, separarse para empezar a capear el temporal, capear, que es la palabra exacta, y ya no se supo nada de él hasta el 19 de septiembre, que se lo encontraron hundido sobre el bajo de la ballena o el bajo de la media luna. No había nadie vivo. El barco estaba apoyado y completamente sellado, porque cuando hay temporal, los camarotes, los portillos son las ventanas, todas esas cosas se cierran. El barco tocó, arrastrado por el ciclón que ya se había desarrollado, lo arrastró hasta ese bajo de arena que está a 30 millas de Cabo Quay y allí lo dejó hundido. Es verdad que intentaron al principio, dijeron que si después de casi 20 días, aunque murieron todos, sabía que allí no había nadie vivo, reflotar el buque. Pero para la compañía de seguros aquello resultaba muy costoso y dijeron que no, que lo abandonaban. Luego las autoridades decían, bueno, pues por lo menos que bajen los buzos y que rescaten los cadáveres para llevarlos a tierra. Pero desgraciadamente ahí entró lo que yo llamo la vergüenza de los hispanos. Aquellos no eran lo más selecto de la sociedad anglosajona.
Aquellos eran pobres desgraciados canarios, emigrantes, que no tenían un duro, y aquellos niños, aquellas mujeres, aquellos hombres no valían nada para las autoridades y prefirieron que se quedaran allí rodeados de tiburones y barbacoas y barracudas. Podía contarles, extenderme aquí, contar un montón de anécdotas del Barbanera, pero yo quiero contarles una muy especial que ocurrió a un enamorado. Y esta anécdota me la contó en primera persona don Antonio, don, señor Bordes, ahora no me acuerdo, don Antonio no, bueno, ahora no me acuerdo, Bordes. Verán, cuando el vino, se mandó el telegrama diciendo que quitaran 300 pasajes, se acercó un señor a buscar su pasaje allí a la consignataria y don Armando Borde le dijo que ya, perdón, los empleados le dijeron que no había pasaje porque se había reducido en 300. Este pobre hombre que se llamaba Juan Chacón, procedía de Fuerteventura y había llegado en el Pailabote el día anterior. Se había hospedado en la pensión de Rosarito, que está ahora mismo, ya no existe la pensión de Rosarito, pero estaba precisamente situado en la calle Rosarito del puerto. Entonces el pobre hombre, poco menos que se echó a llorar diciendo que cómo era eso, tal, y tanta pena le dio a los empleados de la consignataria que le dijeron, mire, vaya a hablar con el jefe a ver qué puede hacerle. Subió al despacho de don Armando, y según me contó don Armando directamente, ese hombre que se veía que había enterrado todo su dinero en el pasaje, pero por ser de Fuerteventura había llegado tarde, le dio una pena enorme, pero la norma había que cumplirla. Y le dijo, lo siento Juan, pero yo no puedo ayudarlo. Ay, don, esto es que yo no tengo nada, no puedo ni volver a Fuerteventura, tengo que volver allá, porque tal. Bueno, dice que se le echó a llorar el despacho, pero él no podía hacer nada. Bueno, total que se fue. Y a la hora del mediodía, cuando él iba a cerrar su despacho, al levantarse, vio que había un sobre en el suelo. Un sobre que le llamó la atención por la letra tan bonita que tenía. Dice, no pude aguantar la curiosidad y abrí la carta y lo leí. Era una carta de amor. Una carta de amor que le escribía una tal mmm, Lucrecia se llamaba o Rosa, ahora no recuerdo el nombre, pero bueno, que le decía, ella tenía 23 años y le decía, por lo visto era la novia de Juan, y le decía, Juan, no te preocupes, tú trabaja bien y duro y cuando ya tengas lo suficiente fortuna, reclámame y me iré a casar contigo. Y no te preocupes por mí, porque contigo te llevas mi corazón. Cuando don Armando vio aquella carta, se acordó enseguida del hombre aquel y dice, pobre hombre, y no va a ir a Cuba. Dice, no, yo hago lo que sea. Se fue a buscarlo a la pensión de Rosarito y se lo encontró allí hundido porque sabía que no podía ir. Y le dijo, no se preocupe, porque yo lo meto a usted en el barco como quinto. Los quintos no hacía falta poner nombre y era obligado a llevar 10, era una cosa por ley. Y cogió y lo metió en el barco. Juan, desgraciadamente, nunca llegó a La Habana. Quedó hundido y murió. Y su novia, Teresa se llamaba, perdón, Teresa, su novia Teresa Chacón Teresa Morales, se quedó esperándolo en Fuerteventura. Y cuando llegó la noticia 19 días después a Gran Canaria diciendo que los que habían muerto, don Armando se volvió loco porque se acordó mucho de aquel hombre que había mandado, como él dice, a la muerte. Se pasó toda la vida así pensando, hasta que en los años 60 decidió ir a localizar a esa señora que había escrito la carta. Fue a Fuerteventura y la localizó. Y según me dijo que era una persona ya mayor, por supuesto, rubia, pero bella y que tenía una expresión en la cara de felicidad, que era una persona que empezaba a hablar con él muy bien, pero que luego cuando sacaba el tema de Juan se le iba a la cabeza. Entonces la encontró tan guapa, aunque mayor, que le dijo, doña Teresa, ¿y cómo usted siendo tan guapa? Y como su novio se le murió, ¿cómo es que no se casó? No tenía pretendiente. Y me dijo, sí, don Armando, he tenido muchos, pero yo no puedo casarse porque mi corazón no está aquí, está en el cielo que se lo llevó Juan.
Y don Armando se quedó callado. Había entregado su corazón a su amante, a su amor, a su novio, y no podía casarse. Unos años después, Teresa Morales murió y su sobrino me contó que cuando estaba en el lecho de muerte, se acercó a verla y que le sorprendió la cara de felicidad que aparentemente tenía. Dice, me decía, Julio, daba la impresión que estaba a estar sonriendo. Y se lo dijo al padre, papá, mira cómo tía Teresa parece que está dormida y feliz. Y el padre le contestó, claro que está feliz. Está feliz porque por fin recuperó su corazón y ya está con Juan en el cielo. Qué bonito. Y es que, queridos amigos, los náufragos siempre, siempre nos reclaman.